un aspecto que estaba pensando para entender esta de la ciudad como medio es cómo analizar los aspectos de la urbanidad, del urbanismo. Hemos estado mirando un poco al hablar de Sao Paulo al respecto, ¿no? Eh, y yo lo que quería transmitir en esta parte de la clase era que la ciudad en sí misma es un medio. Yo me baso ahí en algunas lecturas más amplias, digamos, no tiene que ver con América Latina o necesariamente, digamos, que tiene que ver con la conceptualización de la ciudad como un espacio vivido. ¿Sí? Em, y entonces traté de buscar una manera de poder hacerles ver a ustedes de forma concreta en qué medida uno puede asumir la ciudad como un medio más, o sea, es el medio por excelencia en el cual nosotros nos movemos. Y estuve buscando en la bibliografía algo historiográfico sobre la ciudad, cómo vivir la ciudad en el siglo XX. Recuerden que esta es una clase de historia contemporánea, eh, y sea por los motivos que sea, digamos, tanto por mi forma de acceder a la bibliografía, por mi propia formación tan poco ortodoxa dentro de la historiografía, que no sé si lo habrán notado, mi formación, digamos, como historiador, eh, que finalmente terminé encontrándome con un autor que yo he leído eh, con mucho interés desde que era joven, que es este Carlos Monsiváis. Eh, entonces, lo que me gustaría que hiciéramos hoy día es un ejercicio un eh, poco ortodoxo, por así decirlo, de entender a través de crónicas la vivencia de la ciudad. ¿Mm? Las crónicas son bien relevantes como un medio de expresión eh, de, del modo de vida urbano. O sea, quizás como historiadores y historiadoras ustedes debieran pensar eso, como la crónica es un medio de alguna forma eh, eh, ¿cómo se diría? No solamente de expresión, no quiero decir eso solamente, de registro histórico de lo que va ocurriendo. No es lo mismo hacerlo de una manera como un ensayo, por ejemplo, no es lo mismo hacerlo como un texto historiográfico, un paper que se escribe, ¿no es cierto?, en la academia, ni tampoco como un libro así en sí mismo eh, de análisis, sino que la crónica es una forma diferente de acercarse a la ciudad y creo que para el caso nuestro de América Latina, probablemente junto con los medios audiovisuales son la forma fundamental a partir de la cual uno puede ver el registro de la propia vida urbana. ¿Sí? No sé si usted ha leído algunas crónicas o qué crónicas han leído eh, como del siglo XX que conozcan, no sé. Ahora que está de moda por la película Lemebel, el escritor chileno. Ah, sí, y ahí estaba poniendo ahora. De Perlas y Cicatrices, pone Nicolás. Hay autores, en el caso de Chile, Pedro Lemebel, por ejemplo, es bien interesante porque él tiene crónicas, algunas las publicó en la prensa y otras después fueron recogidas como libro. De Perlas y Cicatrices, el autor ya me perdí, estamos hablando del mismo autor. Lemebel, claro, sí. Ahí se me olvidan a veces los nombres. Es interesante que ustedes piensen que como historiadores y historiadoras uno tiene que estar atento a las expresiones digamos, del siglo XX. Y una de las grandes expresiones del siglo XX, evidentemente, es la crónica. Y para el siglo XIX también uno podría encontrar las crónicas, pero estas crónicas son crónicas realmente del mundo urbano, de cómo uno se puede entender la propia vida en la urbe. Entonces yo quiero que hagamos el ejercicio de mirar un poco estos rituales del caos, que me parece un libro extraordinario. No tomé al MBL porque de manera explícita en este curso estamos dejando a Chile como fuera del análisis porque este es un curso de Historia de América, en el entendido de que ustedes tienen cursos específicos sobre Historia de Chile,
y tratamos acá de mirar México, Brasil, Argentina, Perú, otros países, lo que podemos, digamos, y por eso dejamos afuera Chile, pero siempre Chile es nuestro referente, igual lo incluimos, ¿no? Eh, entonces, la idea del caos, los rituales del caos, de alguna manera retrata esta vida urbana en México, eh, y cómo, ¿no es cierto?, se expresa en las prácticas cotidianas la vida de una ciudad. ¿Mm? Yo creo que, eh, bueno, estoy haciendo una apuesta acá, no sé que ustedes estarán de acuerdo y encontrarán que esto hace una cosa un poco, eh, digamos, volada, digamos, o sea, me refiero media extraña, de entender, ¿no es cierto?, el tema de la ciudad durante el siglo XX a partir de estas crónicas como Monsiváis. El texto lo puse en un curso para que ustedes lo puedan leer. Son textos, las crónicas son textos cortos, no son tratados, digamos. Aunque sea el libro grande, digamos, está hecho por textos cortos, muy al estilo también de otro autor que yo le he nombrado acá, Borges, ¿no es cierto? Porque no es la manera de entender también el medio en el siglo XX es siempre cada vez de forma más breve. ¿Mm? Es decir, si en los 90 estaban de moda los videoclips, ¿no es cierto?, de música. De hecho, las canciones, si ustedes piensan en la música popular también, por efectos técnicos de cómo eran los discos, los de vinilo, digamos, también, los surcos, en fin, reduce la cantidad de tiempo que se demora una canción, la cantidad digamos, de minutos, en fin. Eh, y la cultura de masa en general, ¿no es cierto?, tiene una relación con el tiempo bien especial. Y las crónicas remite de alguna manera esa vinculación con el tiempo, que es un tiempo breve. Las crónicas son intensas, son fuertes, y la expresión más contemporánea de nuestra vida, digamos, urbana, ¿no es cierto?, como registro puede ser el Twitter, ¿no es cierto?, que también es breve, eh, o que sea un video TikTok, no sé. Estoy pensando en eso porque yo trato de hacer una clase de historia, que quiero que lo piensen así, para retratar la ciudad como un medio en el siglo XX, y no encuentro referentes en la propia historiografía, y puede ser por ignorancia, o por poca pericia mía, o porque eh, me falta la inteligencia como para entenderlo, o una mezcla de todas esas cosas que ocurren, digamos, pero de una u otra manera quiero que hagamos una apuesta por encontrarnos con estos registros como las crónicas, el MBL y muchos más, digamos, que uno podría encontrar como referentes. El tema de la masa es central en la obra de Monsiváis. Aquí se explica la vida de millones de personas que transitan a diario por la ciudad, y hay alguna cosa interesante que es cómo se sobrevive a la ciudad. O sea, no solamente se vive en la ciudad, sino cómo se sobrevive. Por lo tanto, Los rituales del caos, que es este libro, él tiene otro anterior también sobre masa, pero este me gusta más porque vamos a tomar el tema de la masa de una manera mucho más compleja que simplemente una perspectiva de alguien como él, de la clase alta, ¿no es cierto?, que mira a estas masas, digamos, de una forma un poco lejana en México. Y lo que hace justamente en este libro es contrarrestar este criterio de la masa como un todo homogéneo y amenazante, que es lo que se ve desde la clase alta. Yo les comentaba acá, pero puede ser una interpretación muy injusta, tal vez, no es mía, que cuando, no sé, Carlos Peña, por ejemplo, él no escribe crónica en todo caso, yo creo, él escribe columnas, no es lo mismo, porque una columna es hecha por un intelectual, en fin, y que explica al resto de la sociedad un poco por dónde tiene que transitar, un poco esa visión de los intelectuales que guían al resto, que a mí no me parece que ya está muy criticado, pero bueno, pero esa es una posición que él tiene y es muy eh, relevante acá en Chile. Y él critica, por ejemplo, que yo lo he comentado, a los políticos que van a los matinales en la televisión, porque es una forma como de banalizar la política, como de llevarla a, a un lugar, digamos, muy parecido a esta perspectiva respecto de la masa, como una cosa, un lugar
que se ve como banal, como homogéneo, pero también amenazante. ¿Por qué es amenazante? ¿Por qué la masa amenazaría, de esta perspectiva un poco visto desde la clase intelectual o de las élites? ¿Por qué se vería como algo amenazante? De lo que hemos visto acá, ¿por qué creen ustedes? ¿Qué es lo que amenaza a esta masa al orden establecido, qué sé yo, desde una visión de las élites? No solamente son élites sociales, aunque hay una relación, evidentemente, también élites intelectuales, gente que trabaja en la universidad, no sé, como Carlos Peña, que es rector de una universidad, que escribe, ¿no es cierto?, en la prensa todas las semanas. ¿Por qué podría creer ustedes ser amenazante? No porque sé puede si, ser errática, ¿en qué sentido? en el sentido de que en masa no se terminan haciendo como cosas que no se harían en privado, como un individuo. Entonces, no necesariamente la masa puede tener la reacción que uno espera. Claro, Por porque son... ejemplo, Sí, sí, perdón. perdón, por ejemplo, que hayan vuelto a Plaza Italia, si bien yo creo que era esperable para todo en realidad, para el gobierno dice que es una sorpresa. Y, y bueno, ahí por ejemplo tengo un comportamiento de masa también, porque va un grupo que es grande igual, y va a volver a tomarse la plaza para volver a denominar la Plaza Dignidad. Eso, claro, eso se ve como algo amenazante y está relacionado con la irracionalidad. No sé si ustedes lo ven, porque la violencia se ve como algo irracional, ¿no es cierto? O sea, sí es racional cuando uno dice yo tengo una visión política A y la contrasto con la visión política B y ahí llega qué sé yo, un consenso o lo que sea, pero la violencia es visto como algo irracional y las masas se ven como algo irracional. Uno podría mirar esa perspectiva que tú dices, mirar el estallido social en Chile también como una perspectiva en este sentido de masas, ¿no es cierto? ¿Y por qué se ven como algo homogéneas, como que si fueran todas iguales? Pareciera que no se hace distingo entre un grupo y otro, cuando parece que la gente que va a Plaza Italia, Ignacio quiere decir algo. ¿Sí? Profe, yo quería preguntar si influiría en ese temor como que la masa en sí, como que es muchas más personas. Por ejemplo, se habló de que, no sé, el 6% apoyaba como el rechazo. Entonces decíamos, todos nosotros somos el 94% de la población. Entonces, como si esa inmensidad de la masa o esa como gran cantidad de población que constituye el otro porcentaje puede ser que lo atemorice. Pero en el caso de esto tiene que ver con eso, pero también hay un factor que ustedes tienen que considerar. Por eso la parte que yo quiero que piensen que tiene que ver con la propia ciudad, es la posibilidad de que las personas al mismo tiempo estén en un lugar, que es como la imagen que aparece acá, ¿no? Espérense. Así, ¿ven el texto, la tapa del libro, no? ¿Sí? Los Sí. rituales del caos, sí. Bueno, eso es, o sea, en la tapa del libro, como aparece acá, ¿no es cierto? Es todo el conglomerado. Bueno, ahí está todo mezclado lo que va a definir después el propio libro, ¿no? Una de las amenazas puede ser, como ustedes dicen, puede ser, ¿no es cierto? El, el hecho mismo de que hay una mayoría que se inclina por una posición determinada, etcétera. Pero además de eso, está la posibilidad de que partes de ese grupo se tomen algo, se tomen un espacio, como ustedes dicen, la plaza, que si Italia, o la transformen en plaza de la dignidad. O sea, cómo la masa transforma lo que ha sido una plaza en otra cosa. Eh, bueno, entonces, lo que quiere hacer Monsiváis es transformar, en pensar la masa no como algo homogéneo o amenazante simplemente, sino como algo diverso y múltiple, que es múltiple y que es muy, digamos, a veces incluso muy contradictorio entre sí. Entonces, para Monsiváis, el auge de la diversidad de la masa admite ciertas convivencias que uno podría encontrar súper extrañas y que son divertidas o resignadas, dice, contradictorias y complementarias. Eso lo está diciendo Monsiváis. ¿Por qué es resignada? Porque está hecho desde la posición del grupo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo puedo decir? Del grupo que no es de la élite, o sea, que no goza los beneficios de la modernidad, sino que goza, entre comillas, sufre por la aglomeración, sufre por la desigualdad, sufre por otras cosas. Por lo tanto,
Es resignada, es contradictoria porque al mismo tiempo hay cosas que quiere y al mismo tiempo odia, se complementa con otras perspectivas. Y aquí está Luis Miguel, que es una figura relevante, ¿no es cierto?, en México. El niño Fidencio, el santo, ¿no es cierto?, que es un luchador muy famoso de los años, el enmascarado de plata, en fin. Gloria Trevi, que son una cantante, Sting, los coleccionistas de pinturas de Renalta, todos juntos. De hecho, en el libro, vamos a un poco avanzar, en el libro aparecen, digamos, cuando la fotografía, ¿no es cierto? Ahí hay una, pucha, la imagen está pésima, lo siento. Hay una aglomeración ahí, ¿no es cierto? En un concierto, eh, imágenes digamos, varones masculinizados, ¿no es cierto? Todo el tema masculino de la cultura digamos, machista latinoamericana. Y acá, ¿no es cierto?, aparecen no sé si ustedes conocen a esos luchadores, ¿no? O un Viernes Santo, digamos, una imagen. ¿Se ven las imágenes o no? Se ven pésimos. ¿Se distingue algo, no? Igual, Yo puse en el curso el texto de Monsiváis, pero también puse estas interpretaciones sobre el texto, y muchas, digamos, puse algunas. Como ustedes lo pueden revisar si tienen interés por el tema, digamos, quieren ahondar esto. Entonces, es fragmentario, es diverso, es múltiple y se va entrelazando, pero en el espacio mismo de la ciudad, porque de la ciudad como en medio. Es en el metro, es la plaza. Por lo tanto, la masa en sus crónicas guarda esta paradoja de la sujeción y a la vez del dinamismo, de oposición, de versatilidad en la masa. Si ustedes han tenido la suerte de conocer la Ciudad de México, una de las cosas que llama la atención, que es lo primero, que es el Zócalo, es la enormidad del espacio de una plaza enorme, 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 y que está llenísimo de gente. Y eso, salir del metro y entrar, si uno va por el metro, que es uno de los metros más grandes, y además muy atochado siempre, pasar, ¿no es cierto?, conocer las autopistas urbanas, no me acuerdo cómo le llaman, que siempre están, ¿no es cierto?, atochadas de vehículos, que nunca se ve una hora, o sea, hay prácticamente como si no hubiese una diferencia entre hora punta y hora valle, como se dice acá en Chile. Es como si siempre estuviera igual. Ahí uno puede ver, ¿no es cierto?, la enormidad del fenómeno que uno puede entender para el caso de México. Una de las cosas que aparece, ¿no es cierto?, en esta interpretación de Monsiváis y cuando se lo interpreta a él mismo, digamos, tiene que ver con el tema de cómo se enfrentan las jerarquías. Porque si bien existe la jerarquía, es decir, hay clase alta, clase baja, en la práctica, dice Cifuentes, en el movimiento dinámico y ubicuo de las múltiples colectividades, en el consumo, en el uso y la reproducción de lo adquirido y consumido dentro de los diferentes órdenes sociales y culturales, pareciera que las fronteras de la bipolaridad élite-masa, alta cultura, cultura de masa, se desvanecen. No queda claro en el metro quién es de la clase alta, quién es de la clase baja. Están todos aglomerados. No queda claro, ¿no es cierto?, en, en ciertos eventos religiosos, aunque igual se hace la diferencia eventualmente, pero porque sí se hacen, por tanto, por aspectos vinculados a los orígenes étnicos, ¿no es cierto?, que en América Latina se vive lo que se llama la pigmentocracia, o sea, mientras más blanco sea, pareciera que se fuera más cercano a la clase alta. Pero a pesar de eso, a pesar de la vestimenta, etcétera, en algún momento la propia ciudad impide que haya una frontera o una bipolaridad entre la élite y la masa, entre la alta cultura y la cultura, digamos, de masa. Entonces, eso es lo interesante que trata de hacernos ver en sus crónicas Monsiváis. Entonces, vamos a hacer un ejercicio acá, cortito. Este es un primer texto que se llama La hora de la identidad acumulativa. ¿Qué fotos tomaría usted de la ciudad interminable? Es una pregunta interesante, ¿no es cierto? Que es como si uno se pusiera a pensar en Santiago. Entonces, ¿qué fotos tomaría yo de la ciudad de Santiago hoy día? ¿Qué partes
de la ciudad yo destacaría para poder, de alguna forma, eh, aprender el alma de la ciudad, el Geist, no sé, la esencia, por así decirlo. Entonces, ahí escribe entonces en ese texto, yo aquí tomé algunos párrafos, algunos párrafos para que ustedes puedan hacerse una idea de lo que trata el texto, y ustedes espero que puedan leerlo. Quiero animarlos y animarlas a que lean el texto, que lean el texto, digamos, que está puesto en PDF ahí, lo vayan leyendo, que creo que la mayoría o muchos, parece que nadie lo había leído antes, no sé. Entonces, ¿qué fotos tomaría usted en la ciudad interminable? De hecho, uno podría plantearse esa misma pregunta sobre Santiago, sobre Buenos Aires, qué sé yo, sobre Sao Paulo, cualquier ciudad grande, digamos, de masas, digamos. Dice, mm, perdón. En el terreno visual, la Ciudad de México es sobre todo la demasiada gente. La demasiada gente. En el Distrito Federal, la obsesión permanente, el tema insoslayable, es la multitud que rodea a la multitud. Es interesantísimo. Es la multitud que rodea a la multitud. La manera en que cada persona, así no lo sepa o no lo admita, se precave y atrinchera en el mínimo sitio que la ciudad le concede. O sea, ustedes vean la digamos, la manera en que esto se escribe, es extraordinario. O sea, disculpa que sea tan entusiasta con este autor, pero dice, la multitud que rodea a la multitud, o sea, son multitudes que rodean a multitudes, o sea, es impresionante. La manera en que cada persona, ¿no es cierto?, se atrinchera en el mínimo sitio que la ciudad le concede, en el mínimo sitio en el metro, en el mínimo sitio en el estadio, en el mínimo sitio en el Zócalo, en el mínimo sitio en las calles, en fin. Y aquí hay algunas de las imágenes más frecuentes. Primero, las multitudes en el metro. Son, para la época, ¿no es cierto?, que estamos hablando de fines de los 90, son casi 6 millones de usuarios al día. Esto tiene que ser mayor ahora. Se comprimen para cederle espacio a la idea misma de espacio. O sea, las multitudes en el metro se comprimen para cederle espacio a la idea misma del espacio, de espacio, digamos. Las multitudes en el estadio de Ciudad Universitaria hacen su examen de inscripción, o sea, estudiantes. Después la economía subterránea desborda las aceras y hace del tianguis. El tianguis es una palabra náhuatl que es como mercado, diríamos como el comercio ambulante acá. Dice, y hace del tianguis la subsistencia de la calle. En torno a los semáforos, los vendedores ambulantes anegan al cliente con ofertas de clines, utensilios de cocina, juguetes, malabarismo, habla de cosas más. Cuando yo les digo esto, ustedes no sé si están en Santiago, o conocen o son de Santiago, tal vez lo han vivido. Estamos hablando de la multitud en el metro, estamos hablando de la multitud en el estadio, estamos hablando, ¿no es cierto?, de que uno no puede caminar por la ciudad porque está desbordada por el comercio ambulante, comercio de subsistencia, digamos, no porque la gente no quiera hacer otra cosa más que vender en la calle, es de subsistencia. Por gente que está en torno a los semáforos vendiendo, ¿no es cierto?, a los vehículos que tienen que detenerse, haciendo malabarismos, qué sé yo. Ignacio dice, le recuerda el paseo Humada o Patronato. Claro, uno puede haber visto, porque los paseos tienen un sentido, es interesante porque que lo diga, porque el paseo y el paseante es una idea que uno puede tomar en términos urbanísticos de la reforma de Baron Haussmann en París en el siglo XIX, y que fueron un modelo que después se replicó en Buenos Aires, acá en Santiago. También la idea la trajo Benjamín Vicuña Maquena cuando fue intendente, y tiene que ver con la idea de que le demos al peatón la posibilidad de caminar y hacer de la ciudad algo caminable, que Walter Benjamin escribió una cosa maravillosa sobre eso cuando habló del flaneur, este personaje que hace suya la ciudad paseándose, mirando las vitrinas y paseándose por los distintos lugares que ofrece, ¿no es cierto?, París, porque París son centros comerciales que de alguna manera están vinculados unos con otros. Acá en Santiago también uno lo puede ver, que uno pasa de un centro comercial a otro y están dentro de las galerías, le llamamos nosotros. Pero lo que ocurre acá, ¿no es cierto?, es que y que pasaba en Ahumada, o cuando yo era joven, digamos, uno lo podía ver también, y que uno eventualmente lo puede ver también ahora en Patronato, es que uno no puede caminar.
Es que uno no puede avanzar porque la aglomeración es tal de vendedores, acá dicen los malabaristas, gente, ¿no es cierto?, desbordando las aceras, dice, en una economía de subsistencia, porque, digamos, se dan en situaciones de dificultad económica, lo sabemos, ¿no? Eso lo hemos visto ahora con la pandemia, lamentablemente, ¿no es cierto?, cómo ha aumentado el comercio ambulante, en patronato, pero en otras partes. Hay otro sector de Santiago que ahora se muestra más acumulado, que es también el sector del barrio Meix, es el sector de estación, de la comuna de Estación Central. Ya no es tanto el Paseo Ahumada, como pudo haber sido en los 80, sino que se ha trasladado como a otro sector a otro sector de la ciudad. Pero ahí está, ¿no es cierto?, el desborde de las aceras. Ustedes no pueden caminar, no pueden, de alguna manera, no es el flaneur francés, digamos, del siglo XIX, que se desplaza, que mira, se toma un café, que se compra un libro, ¿no es cierto?, va a un anticuario, en fin. Es una persona que prácticamente no puede avanzar porque está aglomerada. No sé, ¿lo han visto eso ustedes o han sentido la ciudad de alguna manera así en algún momento? Ignacio dice que sí. Eso, por eso que a mí me cuesta, y ahí veo mis límites, digamos, para hacer como profesor. ¿Cómo hacerles ver a ustedes esto de una manera distinta que no sea a través de una crónica? Por eso es que la crónica es bien relevante en este sentido. Y acá tenemos la hora del transporte o el viaje hacia la Pretujón. Voy a leer un poco, disculpen que es un poco largo. Dice, a diario cerca de 5 millones de capitalinos, estamos hablando de la Ciudad de México, utilizan el sistema del metro en la batalla álgida por el oxígeno y el milímetro. El oxígeno y el milímetro. El metro es la ciudad y en el metro se significa el sentido de la ciudad, con su menú de rasgos característicos, humor callado o estruendoso, fastidio docilizado, monólogos corales, silencio que es afán de comunicarse telepáticamente con uno mismo. O sea, uno tiene que comunicarse con uno mismo porque está aglomerado. Tolerancia un tanto a fuerzas, contigüidad extrema que amortigua los pensamientos libidinosos, energía que cada quien necesita para retenerse ante la marejada, destreza para adelgazar súbitamente y recuperar luego el peso y la forma habitual, o sea, por el apretujón. En el metro los usuarios y las legiones que los usuarios contienen, cada persona engendra un vagón, reciben la herencia de corrupción institucionalizada, devastación ecológica y supresión de los derechos básicos, y sin desviar la inercia del legado, lo vivifican a su manera, el humanismo del apretujón. O sea, vivifican la aglomeración. O sea, sienten en carne propia, digamos, cómo se vive siendo parte de la sociedad de masa. Ahora estamos todos encerrados, pero a mí me gusta ver esto cuando hago esta clase y yo que me muevo en transporte público y en bicicleta, en fin. Entonces uno llega a la clase con la idea de que ha pasado por esta situación de vivir, ¿no es cierto?, estos adelgazamientos súbitos y la recuperación del peso, como esa cosa como maleable, ¿no es cierto?, que te da el apretujón en el metro. Encuentro extraordinario. Quiero terminar con una parte, digamos, que tiene que ver con los monumentos cívicos de los espectadores, que es otra de los textos que aparecen en Monsiváis. Antes le quiero hacer una pregunta, ya que estamos en esta parte. Si quieren, pueden contestar, me gustaría. Si creen, ¿no es cierto?, de qué otra manera uno podría registrar como historiador o historiadora cómo se vive en la ciudad, aparte de la crónica. Me gustaría, porque me ayudaría a mí también como para pensar esto, ¿no? ¿Cómo uno puede registrar lo que ocurre en una ciudad? Cómo la gente vive en la ciudad o sobrevive, aparte de esto, ¿no?, que es la crónica. ¿De qué otra manera lo harían ustedes como historiadores o historiadoras? Decían, tienen que hacer un trabajo sobre la sociedad de masas, ¿no es cierto? De hecho, lo podrían hacer para este mismo curso. Testimonios, o sea, entrevistando. O sea,
Pero el problema con la entrevista, claro, en la entrevista es que uno define la respuesta, la respuesta. Ahí uno asume alguna posición del que observa desde afuera, y peor, disculpen que lo diga de esta manera, peor que nada, lo peor sería asumir una posición de intelectual, digamos, preguntarle a la gente. A los artistas callejeros, sí. Eso podría ser interesante, ¿no es cierto? La gente que vende en la calle o que vive en esto que Monsiváis llama, espérense, la economía, la subsistencia de la calle. De hecho, pueden ocupar esa misma palabra, la subsistencia de la calle. ¿Cómo, claro, una cosa, pero no solamente entrevistarlo, que sería una cosa, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer una investigación sobre esto que sea diferente a la idea de que uno es observador ajeno a la persona que subsiste en la calle, digamos? Aparte de toda la cosa económica que uno podría encontrar y todos los datos, digamos, de cuánta gente y por qué la gente está obligada a subsistir, ¿no es cierto?, vendiendo en la calle o haciendo malabarismo, ¿no es cierto?, en los semáforos, que es algo muy, muy doloroso que muestra la desigualdad de nuestros países, evidentemente, que nos da la oportunidad a todos, ¿no? Nicolás dice que ver si la gente considera a los artistas callejeros, habíamos hablado de esto, que lo había mencionado yo de lo que él dijo, ver si se dan el tiempo de escuchar o verlo pasar de largo. Si la gente, ya lo entendí. Si la gente pone atención a los propios artistas callejeros, porque dice que entre tanta monotonía e instantaneidad de la ciudad es raro ver que alguien se detenga dentro de su cotidianidad para ver o escuchar arte. Juan Sepúlveda levantó la mano, ¿sí? Sí, estaba recordando que en geografía, en introducción de geografía había un autor que decía que se podían ver, por ejemplo, el paisaje, pero de forma matemática. Uno podría evitar la narración que da la crónica y darlo de forma matemática. Corte, si tengo 1000 personas en un tren donde caen 800 personas, evidentemente van a ocupar más espacio del que tendrían y van a estar más apretados y se puede ver como esa relación con el caos de forma matemática también, históricamente también ocupándolo. Claro, eso podría ser algo así, de todas maneras, sí. Pero ¿cómo sería? Lo interesante sería mezclar eso con lo otro, porque mezclar lo cuantitativo con lo cualitativo es lo más difícil, porque lo cuantitativo nos da una suerte de certeza de que uno cree que lo está haciendo bien y que cree que, que está manejando como una suerte de laboratorio, ¿no es cierto?, todos los factores de análisis, pero es bien engañoso también porque uno decide qué factores son los que cuantifica y no hay tanta... bueno, es un campo de importante a partir del cual uno puede trabajar. Pero lo interesante sería mezclarlo con lo otro, que creo que es bien difícil. ¿Cómo mezclar esto cosa cuantitativa, por ejemplo, con esto de que el arte rompe la monotonía, como dice su compañera, la instantaneidad de la ciudad? ¿Y por qué la gente, ¿no es cierto?, no logra verlo, o sí lo ve? Quizás la gente se emociona cuando escucha una canción en el metro, aunque esté apretujada, como dice Monsiváis, uno no se da cuenta. ¿O será que ahora la gente vive más individualizada por este efecto del enjambre, ¿no? Por efecto de los medios contemporáneos, como el celular. O sea, me refiero, ¿a usted no le ha pasado que van en el metro y están escuchando música en su celular y viene alguien y le canta encima con una guitarra y a usted le da como lata, y dice, o no? Como que sienten que los que interrumpieron su individualidad, les pasa eso, ¿no? ¿Nunca le ha pasado eso, no? Que alguien lo Igual, a pueda... veces sí. Pero da un poco de rabia, porque igual uno diría, no, pero depende de la música, ya. Sí, pero depende, es verdad, de verdad. En el metro ustedes, no sé si conocen pueden estar en cualquier parte del mundo, no tengo idea, están acá, pero el metro de Santiago, en la hora Espartaco, digamos, claro, se entran bandas enteras de grupo, digamos. A eso me refería, musicales, ¿no? Y entran, ¿no es cierto?, con instrumentos, digamos, de bronce, en fin, con las posibilidades técnicas actuales de que uno pueda andar con su parlante inalámbrico, ¿no es cierto?, ponen la música. Pero uno que
estoy hablando por mí tal vez, pero uno ya, que está pegado a su audífono, yo escucho música así, y voy en el metro y voy escuchando una playlist hecha por mí, ¿no es cierto?, en Spotify. No estoy dando comerciales a nadie, pero uno lo hace así. Spotify, entonces tengo mi propia creación, digamos, entre comillas. En realidad son los algoritmos de Spotify los que te hacen tu propia playlist, pero no importa. Y viene alguien y me pone, ¿no es cierto?, una música, digamos, fuerte. Vamos a leer después lo que dice Nicolás, y como uno que queda así como que te, te, te afecta, ¿no? Nicolás dice, creo que a la gente le puede incomodar más un artista que interactúa con ellos, un payaso que le habla o un rapero que le pide una palabra, versus un músico que llega con un trombón y toca sin relacionarse con el resto. Ahí es bien interesante porque el payaso, cuando está en el metro, si eso es cierto, en la micro, en el transporte público, digamos, en la locomoción colectiva, eh, lo que hace, ¿no es cierto?, es trata de lograr una especie de complicidad con la gente. Y nosotros en Chile, a diferencia de otros países, ¿no es cierto?, tendemos a tenerle miedo a exponernos en público, una suerte de vergüenza, digamos, entre comillas. Entonces, como que nadie lo quiere mirar, o no les pasa a ustedes. Y cuando como que el payaso se da cuenta que uno está nervioso y lo empieza como a apuntar, más o menos, y uno lo quiere pasar por tonto, entonces trata de que no lo vean, digamos. Y por eso que la gente se incomoda, como dices tú, como dice Nicolás, digamos, con un payaso, o el rapero, porque los raperos hacen sus, ¿cómo le llaman eso cuando hacen su estilo libre? Tiene un nombre eso. Cuando hacen Freestyle. freestyle, sí, claro, bueno, justamente eso, ¿no? En inglés. Con lo que ven. Entonces uno anda con, no sé, pues, con una ropa extraña y te hacen ver eso claro, y uno puede sentirse incómodo. Freestyle, gracias. Entonces, ocurre, ocurre eso. Pero lo que yo quiero decir es que ahí de pronto, en el transporte público, uno debiera pensar que no hay, no hay como que se desvanecen un poco las jerarquías. O sea, seríamos como todos iguales en la micro. Ahora, bueno, en Chile está un poco diferenciado porque hay gente que no viaja en micro, digamos, o en metro. Pero si ustedes tienen la posibilidad, quizás después por temas económicos también, o como sea, de, de, de no tomar el transporte público y de andar solamente en vehículo propio, y se van a perder mucho, porque se van a perder toda la vida de la ciudad. Yo sé que es terrible, porque es incómodo y tal vez uno andaría más cómodo en su propio auto, digamos, su propio vehículo. Pero la vida de la ciudad, aunque uno vaya con audífono, uno la ve en el transporte público. Por eso yo quería buscar una manera, y por eso les pregunto, de entender un registro, aparte de la crónica. A mí no se me ocurre más. Ustedes dicen entrevistar a una persona, o tratar de ver, ¿no es cierto?, cómo ve esta relación con los que se suben a cantar, en fin, o a vender. Dice, ¿se podría trabajar la intimidad y la incomodidad metodológicamente? Entonces, claro, todo se puede, si uno lo piensa, se puede hacer. Porque fíjense ustedes que hemos hablado hasta en este curso de la individualidad, del enjambre, de que uno está con su smartphone, de que uno está, ¿no es cierto?, conectado por los audífonos a su propia interioridad, que uno se saca selfies, que uno le dice a todo el mundo lo que come, que es uno, como dice Han, trabaja, ¿no es cierto?, por tener un perfil lo más, ¿no es cierto?, depurado posible, o súper controlado, digamos, la foto, en Instagram, qué sé yo, ¿no es cierto? Es un poco nuestra sociedad contemporánea, pero, pero la vida de la sociedad, más en la ciudad, es todo lo contrario, pues no nos deja escuchar música, nos apretuja, en fin, hay toda una cosa aquí que uno podría pensar. Quiero que lo piensen, ¿no? Quiero que vean. Quizás podría hacerse una cosa con la intimidad y la incomodidad en frente a este. ¿Por qué uno está incómodo y intimidado? ¿Qué es lo que le está afectando? ¿Qué es lo que afecta? ¿Por qué uno se sentiría incómodo frente a esta apretujón? Aparte que uno se siente incómodo en términos mal, digamos, apretado, obviamente, como dice súbito, de súbito dice acá, dice, perdón, la destreza para adelgazar súbitamente y recuperar luego el peso y la forma habitual. O sea, cuando uno va tan apretado como que hasta pasa por hasta subvierte de alguna manera las leyes de la física, de alguna manera. ¿Qué es lo que intimida e incomoda en este cultura del apretujón, por así decirlo?
¿Me entiende la pregunta, no? ¿Está bien hecha? No sé si está bien hecha, pero... No sé, ¿lo piensan? ¿Qué es lo que intimida y incomoda? Estar pero cerca de gente desconocida, dice Ignacio, pero la ciudad por sí mismo es desconocer gente. Porque a diferencia, si usted han vivido en un pueblo pequeño, uno conoce a todo el mundo, sabe, uno conoce al carnicero, uno conoce al panadero, a la señora X o al amigo tanto, a uno lo conocen, se conocen a sus padres, a sus abuelos. En la ciudad, uno no conoce a nadie. Uno, la posibilidad de encontrarse con una persona más de una vez, a no ser que tenga una suerte de qué sé yo, de recorrido más o menos habitual, es bien difícil. Claro, dice, ya, pero ¿por qué hay que cuidar ese espacio personal si vivimos en una ciudad? No, dice, Ignacio, me refiero a tener tanto contacto físico sin respetar este espacio personal. O sea, pero es que es inevitable. Si tú vas en el metro a una hora punta, ¿sí? En ese sentido, no irá más o menos también por la intencionalidad, porque, por ejemplo, cuando uno va por la calle o va por el metro, va ensimismado, por decirlo de alguna forma, no está pendiente del resto, está dentro de su propia individualidad, como dice un compañero, dentro de su propio espacio personal, consciente de que hay más personas, pero sin establecer ninguna relación, ningún contacto directo, comunicación o intercambio con estos. Es gente que ves pasando ya, por así decirlo. O sea, vivimos en una sociedad de masas, pero seguimos siendo individuos aislados, que es lo que decía Han. Yo ahí le sigo a Byung-Chul Han, que su libro, todo esto, entre paréntesis, están en la biblioteca cuando puedan verla. Se puede abrir la biblioteca en nuestra facultad. Están todos en castellano. Así que, claro, seguimos siendo individuos a pesar de que estamos, ¿no es cierto?, por ejemplo, en la Plaza Italia. O sea, imaginemos, la gente va a la Plaza Italia porque quiere tener una impronta ahí, no sé, que ya deje de ser Plaza Italia, entre comillas, y pase a ser Plaza de la Dignidad, por ponerle por hacer una especie de metáfora, o juego lingüístico, no sé. Pero la gente está protestando, con la gente que protesta, bueno, a veces van amigos, pero no se conocen entre sí. O sea, ¿qué tienen en común ahí? ¿Siguen estando solas en medio de una plaza rodeada de personas? Que hay un tema generacional también, quizás, o sea, de edad, quizás más o menos por temas logísticos también, y obvio, los más viejos nos costaría más, qué sé yo, movernos en situaciones medias complicadas, digamos, de arranque, de la policía, lo que sea, ¿no? Entonces, piensen ustedes cuando la gente va a la Plaza Italia o para transformarla en Plaza de la Dignidad, digamos, a través de su protesta, ¿sigue estando sola o se siente parte de un grupo? ¿Qué creen? ¿Tienen alguna respuesta para eso, no? ¿Creen ustedes que es es una percepción personal, digamos, sobre el tema? Tal vez no tengamos una respuesta y lo pueden pensar nada, pero eh, suponemos que estamos con millones de personas más tratando de cambiar las condiciones de Chile, por ejemplo, a través de nuestra protesta. ¿Mm? ¿O seguimos estando solos? ¿No se le ocurre a ustedes? Bueno, piénsenlo. Entonces, seguimos estando solos a pesar de que estamos considerando ser parte de un grupo que a nivel nacional está buscando por nuevas condiciones de vida en Chile, en fin. Eso habría que darle vuelta. Quiero terminar con, no sé si alguien quiere decir algo más sobre esto, del tema de la aglomeración, en fin, o quiere escribirlo en el chat, de la individualidad. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en las marchas uno igual está muy cerca de otras personas, pero igual como que siente en el ambiente que todas esas personas que están con uno, por lo menos tienen, no sé si las mismas como convicciones o los mismos ideales. En cambio, como que en el metro es más impersonal todavía porque hay muchas personas
personas diversas, quizá uno puede estar, no sé, al lado de una persona del rechazo, al lado de una persona del apruebo, y no se sabe eso. Entonces como que, no sé, el mero hecho de, como igual levantarse temprano, ir en metro apretado, ir a trabajar, después a lo mejor recibir a fin de mes un salario que no da para subsistir, entonces que eso ya en sí es más deprimente y puede ser que la gente por eso ya esté más propensa a enfadarse o a enojarse con el resto. En cambio el otro no es una sensación como tan abajista o tan como deprimente. Claro, puede ser más liberadora la situación en la cual uno, a pesar de que está con gente que no conoce, está pensando que está haciendo algo que tiene un sentido de cambio, como dices tú, ¿no? De cambiar las situaciones a partir de estas, no sé, situación de enojo o de descontento que siente. Claro, uno podría pensar en algo así, ¿no? Según Han, uno aunque participa con grupos imaginándose que estamos todos creyendo lo mismo, digamos, como cambiar el país, en fin, sigue estando solo, dice Han. Sigue siendo un individuo y que él un poco pareciera que no le cree a la idea de que hay gente que efectivamente quiere cambiar una situación de vida y más bien cree que lo que quieren es mejorar su perfil, optimizar su perfil, digamos, digital. O sea, mostrarse, ¿no es cierto?, en la marcha, a través de un video, una selfie, digamos, con toda la gente atrás, con la bandera, etcétera, ¿no? Bueno, eso es algo que tienen que pensar ustedes. No tengo una respuesta para eso, pero ni mucho menos, pero sí tengo las preguntas, porque las preguntas son, bueno, efectivamente, seguimos siendo individuos a pesar de que vivimos en masa, seguimos siendo solitarios a pesar de que estamos rodeados de multitudes que están clamando por cambios. Estamos en una situación bien especial en Chile, ustedes se darán cuenta, ¿no? Bien, quiero terminar con esto. Quiero dejarlo claro, ahí estamos grabando, esto se está quedando un registro de todas maneras. No estoy haciendo una apología absolutamente de nada, y yo soy la persona más, ¿cómo se dice? Alejada de las expresiones de violencia, no es mi interés, pero quiero entender por qué funciona la violencia, por qué la gente tiene reacciones, que no es lo mismo que justificar ni condenar con una perspectiva un poco, una moralina, digamos, lo que ocurre, sino que más bien de entender el fenómeno, pero sí dejando claro que prefiero el diálogo si me preguntan personalmente. Ya, ok. Digo esto por el tema de los monumentos. Los monumentos cívicos y espectadores, la obra cívica, uno de los textos este es el título de una de las crónicas de Monsiváis. ¿Por qué lo pongo? Porque es interesante ver cómo la ciudad se ha ido construyendo a través de sus conjuntos escultóricos, como dice este autor, a través de que la ciudad se reconstruye como memoria a partir de las esculturas, de las estatuas que se instalan allí. Entonces, ¿cómo nos relacionamos nosotros como habitantes de una ciudad con las estatuas que están ahí? Bueno, también podría ser con el nombre de las calles, con el nombre de las plazas, ¿no? Que lo estamos viviendo ahora. Si somos capaces de entender este fenómeno, podemos entender también cómo funciona esto de la sociedad de masa. ¿Mm? Y acá, ¿no es cierto? Lo voy a leer algo que tiene que ver con esto. Dice: bustos, estatuas, hemiciclos, conjuntos escultóricos, caudillos al galope, presidente de la República aislados en el nirvana de sus años de gobierno, héroes cuyo público anterior fue un pelotón de fusilamiento, estadistas alojados en la meditación, fundadores de las instituciones, titanes de la burocracia, defensores de la pacificación en tiempos de paz. La patria agradecida con el tiempo, las estatuas y las creaciones alegóricas reciben de sus frecuentadores un trato igualitario. Sirven lo mismo a sesiones conmemorativas que a citas de amor. O sea, ahí la ciudad le da un poco igual, a todos los trata por igual, eso es lo que dice un poco el autor. Y después dice: una estatua es las luchas que asume y las que cancela. El régimen que le lleva guardias florales y la facción que intentó ponérselo. O sea, están ambos ahí. Por eso, de la destrucción del ídolo de Baal al día de hoy, no es una tradición bíblica, casi el primer acto de liberación de un pueblo es el arrasamiento de monumentos a héroes y caudillos, que de un segundo a otro adquieren una connotación antiestatutaria. Son, y por eso se erigieron, emblemas de la dictadura, y en su calificación queda a cargo de la piqueta, la dinamita, las cuerdas. La eliminación de estatuas es fenómeno que precede las nuevas constituciones.
Antes que nada, que caigan por tierra los oprobios, que irritan y laceran, derrúmbense con estrépito las efigies funestas, déjese al ánimo iconoclasta que imita sus galopes y se disuelva acto seguido. ¿Mm? Bueno, ustedes habrán visto, ¿no es cierto? Por eso yo partí diciendo que no estoy de acuerdo con las expresiones de violencia. Ok, te quedó claro, ¿no? ¿Mm? No lo voy a repetir. Pero es interesante ver cómo la ciudad en algún momento, o la masa en algún momento, de alguna forma, descubre que ese monumento, que esa estatua, que ese caudillo, ¿no es cierto?, le está recordando algo que lacera de alguna manera o que impacta en sus propias heridas, digamos, en su propia eh, percepción de cuál es el motivo que explica la situación, eh, qué sé yo, de desigualdad, en la situación de humillación en la cual se encuentra, ¿no es cierto? Y de pronto el monumento, el héroe caudillo, en fin, qué sé yo, pasa a ser de algo, ¿no es cierto?, que, como dice acá, ¿no es cierto?, da lo mismo, ¿no es cierto?, si sirve a sesiones conmemorativas o citas de amor, ¿no es cierto?, un lugar donde se pueden dar citas de amor, digamos, las personas, o donde se puede, qué sé yo, la gente puede orinar, no sé, cualquier cosa, pasa a ser algo significativo. Y por lo tanto, es significativo la dinamita, las cuerdas, dice acá, ¿no es cierto?, la eliminación de estatuas, que preceda a las nuevas constituciones. O sea, eh, pareciera que uno podría entender, incluso cuando mira la Revolución Francesa, ustedes lo habrán estudiado, ¿no es cierto?, el hecho, la, botar los bustos y las estatuas en Francia precedió incluso al corte real de las cabezas de la realeza. ¿Mm? Eh, y tiene que ver con el tema de la violencia, que es algo que nosotros quiero que me gustaría que pensáramos en este curso de Historia de América. El papel que juega la violencia en, en la vida contemporánea. Siempre lo ha jugado, lamentablemente, pero ¿por qué ocurre, digamos, esto? ¿Por qué ese afán de que antes de cambiar, ¿no es cierto?, se eliminen estas estatuas? ¿Mm? Y lo hemos visto no solamente en América Latina, lo hemos visto, ¿no es cierto?, en el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos. Eh, bueno, hemos visto también que votan estatuas que no tienen absolutamente nada que ver con los objetivos. De hecho, qué sé yo, o hay también hay cierta ignorancia respecto a qué representa, no importa, pero el hecho no es solamente lo que representa la estatua, a quienes recuerda, sino también el hecho de que esté en la ciudad, que esté ahí, que uno la vea constantemente. Nosotros se escribió un libro en el Departamento de Historia sobre octubre del año pasado, que salió en enero, y el profesor José Luis Martínez, no sé si han leído ese artículo, tiene uno sobre el tema de las estatuas y todo ese tema acá y de la plaza. Deberán leerlo, que escribió José Luis Martínez, se los recomiendo. El libro está en PDF, si no lo tienen, se los puedo poner en cursos. ¿Mm? ¿Qué piensan ustedes al respecto de esto, de los monumentos cívicos y sus espectadores, como dice Monsiváis? ¿Juegan un papel realmente en la ciudad la estatua? Porque la ciudad uno la lee y la interpreta en el recorrido que hace, y ahí están las estatuas. ¿Mm? Uno puede mirar esto cuando ve el proyecto de Benjamín Vicuña Maquena de transformar un cerro, digamos, en un paseo, que fue lo que hizo en Santa Lucía, y cómo eligió el tipo de estatua que había que poner. Entonces el Cerro Santa Lucía es como un libro de historia que ustedes leen, entre comillas, caminando. Ese es el flaneo, ¿no? El que camina y se encuentra con una estatua y rememora algo de la historia. ¿Mm? ¿Por qué hay que destruirla, digamos? ¿Por qué puede ser relevante en esta idea de refundación? ¿Me siguen? Si pudiese una acotación, Sí, sí. bueno, por ejemplo, en Chile tuvimos el caso de O'Higgins, que si bien trató de ser usado por la izquierda de un inicio para ir en contra de la dictadura, finalmente como la dictadura tenía el control de los medios de comunicación, se terminó imponiendo a O'Higgins como parte de, y de hecho
todavía como que la imagen de O'Higgins desde ese punto es muy controversial y atacada. Cuando en un inicio trató de ser parte de la solución, terminó siendo parte del problema, como quien diría. También, si es posible, si no me equivoco, hay un capítulo de South Park, que bueno, supongo que conocerán South Park la mayoría, que habla también de tirar las estatuas, que, bueno, que es una serie con harta crítica social, así que a lo mejor ahí también pueden motivarse a ver algo. Eso. La serie no la conozco, puedes mandar el nombre, pues supongo va a haber serie, así que una serie dijiste, ¿no? Sí. Sí, South Park. Igual es de humor súper absurdo, pero tiene harta crítica social y depende normalmente qué tendencia hegemónica está, molesta de ese lado. Pero Entonces, puedes mandar por el chat el nombre, porque claro, buscarlo. Lo de las estatuas tiene que ver con, y qué bueno que lo digas, tiene que ver con el papel que le dan a los personajes de la historia a los gobiernos, las políticas, digamos. Y interesante ver, por ejemplo, ustedes miran el periodo de la Unidad Popular, qué personajes ponen, ¿m? De la historia de Chile. Y está O'Higgins y está Balmaceda también, Balmaceda. Y Balmaceda no es un personaje que represente ahora, ¿no es cierto?, a un ideal de la izquierda en Chile. Bueno, Allende sí, por las razones que todos conocemos. Ah, South Park. Ah, ok, ya, sí. Ahora sí lo conozco, sí. Eh, South Park, sí. Ah, claro, efectivamente, sí. Bueno, entonces, por ejemplo, ustedes podrían hacer un estudio histórico donde comparen cuáles son los personajes y cómo los personajes van cambiando a través del tiempo, cómo Higgins representa el tema para la izquierda de ciertos elementos, ¿no es cierto?, que después van cambiando por el gobierno en la dictadura cívico-militar. O, por ejemplo, Portales. Portales también va a ser tomado y entonces, de una manera, por tanto, en algún momento para ciertas personas, votar la estatua de Portales tiene un sentido también en contra del supuesto Estado portaliano, que los historiadores también se han encargado de construir un poco un mito respecto a eso. No sé si qué tan así, pero bueno, es... Eh, por ejemplo, ahí uno puede ver, ¿no es cierto?, en las estatuas también hay un sesgo de género, que prácticamente no hay mujeres, o las mujeres que aparecen, ¿no es cierto?, por ejemplo, tipo Gabriela Mistral, rodeada de niños, que es una interpretación muy también que hizo la dictadura, pero también no solamente la dictadura militar, eso venía de antes, un poco de sacarle a Gabriela Mistral todo esa parte, ¿no es cierto?, de defensa de género que ella hizo, qué sé yo, y transformarla, ¿no es cierto?, en una suerte simplemente de poeta de canciones de niños. O también puede ser la otra manera de transformar a Gabriela Mistral en una especie de símbolo del LGBT, que también es como otro extremo, digamos, no extremo, no, pero otra interpretación me refiero. ¿Mm? Y que también dice tanto, si ustedes consideran a O'Higgins como un defensor del pueblo o símbolo de la dictadura militar, cívico-militar de Pinochet, si conciben a Gabriela Mistral como una, digamos, poeta para canciones de niños o un símbolo del movimiento LGBT en el mundo, ¿no es cierto? En ambos casos, ¿no es cierto?, votar esas estatuas tiene un sentido como de reconstrucción, de algo diferente. Por eso es lo que Monsiváis dice, la eliminación de estatuas es el fenómeno que precede a las nuevas constituciones. De alguna manera, un poco refleja eso, y eso uno lo puede ver incluso, como decía yo, para el caso de la Revolución Francesa, ¿no? Y bueno, lo puede ver hasta hoy día. Bien. Vamos a